¿Y si te dijera que el veneno espiritual más letal no se sirve en cálices oscuros, sino en copas que brillan bajo las luces de un púlpito? ¿Qué pasaría por tu mente si te demostrara que existen miles de congregaciones que, aunque entonan el nombre de Cristo con fervor, en realidad operan bajo un sistema operativo diseñado por su adversario? Abre bien los ojos, porque estamos atravesando una era de camuflaje espiritual sin precedentes. La niebla entre la verdad y el engaño se ha vuelto tan densa, tan sofocante, que multitudes enteras marchan hacia el abismo convencidas de que están escalando la montaña de Dios. Ahora mismo, mientras estas palabras resuenan, millones de almas honestas y devotas están siendo lentamente anestesiadas. Levantan sus manos en santuarios que parecen sagrados, sirven con una pasión genuina y entregan sus recursos, sin la más mínima sospecha de que cada cántico, cada sermón, es un filamento invisible que se teje en una red de perdición espiritual. Porque debemos entender una verdad incómoda: no toda atmósfera que se siente espiritual proviene del Espíritu Santo. Existen arquitecturas religiosas completas, verdaderas obras maestras del engaño, que se visten con el manto de la piedad para operar como caballos de Troya en el corazón mismo del pueblo de Dios, manipulando y desviando a los que tienen hambre de verdad. Este video no es simplemente otro mensaje en tu historial, es una bengala roja disparada en la noche, una sirena de emergencia que busca perforar el ruido de la religión para alcanzar a cada persona cuyo corazón arde por seguir a Jesús. Hoy, por la guía del Espíritu de Dios, vamos a rasgar el velo. Vamos a exponer lo que opera tras el telón, aquello que la mayoría prefiere ignorar y que muy pocos tienen el valor de nombrar. Pondremos al descubierto las estructuras ocultas y los discursos tóxicos que se disfrazan de cristianismo, pero cuyas raíces se nutren de una fuente contaminada. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar desenterrará verdades que sacuden los cimientos, te permitirá identificar patrones letales y te dará las claves para reconocer las señales de advertencia que están desviando a miles hacia autopistas de mentira, todo mientras ondean la bandera del nombre de Dios. Si sientes que algo en tu interior se estremece, no es casualidad, es el eco de la verdad buscando resonar contigo. Es la llamada a despertar. Antes de seguir, haz una pausa. Suscríbete, activa esa campana de notificaciones y dale al botón de me gusta. Este simple gesto no es solo para apoyar un canal, es tu declaración de guerra contra la mediocridad espiritual. Es tu forma de decirle al algoritmo que este mensaje debe romper las barreras y llegar como un bote salvavidas a aquellos que hoy se ahogan en la confusión. En este análisis profundo, vamos a desmantelar 7 modelos de congregaciones que, aunque usan la piel del cristianismo, llevan un veneno mortal en su ADN. Y lo más importante, te equiparemos con las herramientas de discernimiento para que puedas proteger tu alma y anclarte con una fuerza inamovible en la verdad que emana del trono de Dios. Esto no es entretenimiento, es un entrenamiento de supervivencia espiritual. Y antes de que revelemos la primera señal, quiero que selles este momento con un acto de fe. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe: Señor, dame discernimiento. Que esa sea tu oración de batalla, la contraseña que te da acceso a lo que vamos a revelar. Tu valentía al estar aquí demuestra que no eres parte de la multitud adormecida. Y presta muchísima atención, porque la penúltima iglesia de nuestra lista es, con diferencia, la más sofisticada y peligrosa de todas. Es la obra maestra del engaño, y millones de creyentes sinceros asisten a ella cada semana, cantan sus himnos y aplauden sus sermones, sin saber que el pastor que les sonríe los está guiando por un sendero perfectamente diseñado que parece llevar al cielo, pero que en realidad desemboca en la más profunda oscuridad. Cuando revelemos cuál es, sentirás una sacudida. Es posible que, por primera vez, veas lo invisible. Así que respira hondo, pide la guía del Espíritu Santo, y comencemos. 1. La congregación que le roba la corona a Jesús. El epicentro de toda guerra espiritual, desde el Génesis hasta hoy, siempre ha sido y será la identidad de Cristo. El adversario sabe que si logra degradar la majestad de Jesús, todo el edificio de la fe cristiana se derrumba como un castillo de naipes. Porque si Jesús fue simplemente un hombre excepcional, entonces la cruz no fue una victoria cósmica que partió la historia en dos, sino la trágica ejecución de un idealista. Si solo fue un profeta iluminado, sus palabras son meras sugerencias morales, pero no tienen el poder de resucitar un espíritu muerto. Si fue un ser creado, aunque fuese el más excelso de los ángeles, su sangre sería finita y, por tanto,
incapaz de pagar la deuda infinita del pecado de la humanidad. Nuestro destino eterno pende de un solo hilo. ¿Quién es Él en realidad? El apóstol Juan lo graba en la eternidad. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Colosenses lo sella con una autoridad inquebrantable, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay espacio para la negociación. Sin embargo, el engaño supremo se manifiesta en iglesias que, con una apariencia de profunda religiosidad, cometen un asesinato por omisión teológica. Mencionan a Jesús, por supuesto. Cantan su nombre con emoción y sus sermones están salpicados de sus citas. Pero en la médula espinal de su doctrina, lo han destronado. Lo presentan como un guía, un avatar, un mensajero ascendido, pero jamás como Dios Todopoderoso encarnado. Esa diferencia, que para muchos parece un simple detalle semántico, es la frontera entre la vida y la muerte. Porque si Cristo no es Dios, tu pecado sigue adherido a tu alma, como una sombra de la que no puedes escapar. Ningún hombre, por perfecto que fuese, podría soportar el peso de la rebelión de toda la humanidad. Ningún ser creado podría absorber el juicio de un Creador infinito. Solo lo infinito puede saldar una deuda infinita. Negar su divinidad es arrancarle el corazón a la cruz, convirtiéndola en un símbolo inspirador pero impotente. Y la trampa es sutil. Estas congregaciones rebosan de buenas obras, hablan de amor y usan la Biblia, pero silencian estratégicamente la verdad esencial de quién es Jesús. Ese silencio calculado es un veneno de acción lenta que transforma el Evangelio en una fábula moral. Es como admirar un rascacielos majestuoso sin saber que sus cimientos han sido dinamitados. Tarde o temprano, se desplomará. Para discernir este engaño, debes escuchar no solo lo que se dice, sino lo que se omite. Y esa omisión deliberada es mortal. No es suficiente creer en un Jesús histórico, necesitas depositar tu fe en el Cristo eterno, en el Dios hecho carne. Solo entonces su sangre adquiere una eficacia eterna sobre tu vida, tu culpa es pulverizada y tu destino es reescrito en el libro de la vida. De ahora en adelante, en cada prédica que escuches, hazte esta pregunta forense. ¿Están exaltando a Jesús como el Dios soberano del universo o lo están reduciendo a la categoría de criatura? Esa es la línea divisoria. 2. La congregación que susurra la promesa del Edén, seréis como dioses. La mentira original, la que fracturó la creación y desató el caos, fue susurrada por una serpiente en un jardín con una promesa seductora, seréis como Dios. Esa misma frecuencia venenosa no ha dejado de emitirse, hoy reverbera en nuestro mundo, pero con un disfraz mucho más sofisticado. Se ha envuelto en un lenguaje de espiritualidad, autoayuda y potencial humano ilimitado. Se predica que dentro de cada ser humano yace una chispa divina, un Dios interior esperando ser despertado, y que nuestro destino final es evolucionar hasta convertirnos en seres soberanos, co-creadores con el universo. Esta idea es un bálsamo para el ego herido del hombre, pero en su núcleo es el eco exacto del veneno que causó la caída. El peligro radica en que estas enseñanzas no se presentan como una rebelión abierta, sino como una revelación profunda. Utilizan frases como activa tu potencial crístico, manifiesta tu propia realidad o reconoce que eres parte de la conciencia universal. Suena empoderador, ¿verdad? Pero en el fondo, es el mismo orgullo espiritual que precipitó a Lucifer desde el cielo, ahora empaquetado para el consumo masivo. La Escritura traza una línea inquebrantable en Isaías 42, 8, Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entregaré mi gloria a ningún otro. La esencia de Dios es intransferible. Cuando un púlpito te enseña que puedes llegar a ser como Dios, está plantando en tu corazón la misma semilla de insurrección. En lugar de guiarte a una vida de humildad y dependencia radical de tu Creador, te invita a ponerte en el centro del universo, a reclamar una gloria que solo le pertenece a Él. Y en ese acto de autoexaltación, te alejas de la verdadera adoración. Quien se percibe a sí mismo como un Dios en desarrollo ya no ve la necesidad de la gracia, no depende desesperadamente de un Salvador y ya no se arrodilla ante la cruz reconociendo su propia bancarrota. Esta doctrina pulveriza el Evangelio. El camino de Dios siempre ha sido el del descenso y la rendición, el reconocimiento de que separados de Él, somos polvo. Cuando alguien te vende la posibilidad de ser como Dios, te está ofreciendo una ilusión de autonomía espiritual,
la misma cadena que nos ató en el Edén. Las consecuencias son devastadoras. Creyentes inflados de soberbia, más interesados en su poder personal que en la santidad, e iglesias que celebran los logros del hombre en lugar de la obra consumada de Cristo. El resultado es un cristianismo falsificado que predica el éxito, pero olvida la sumisión. Dios nos creó a su imagen no para que usurpemos su trono, sino para que reflejemos su carácter. Somos espejos de su gloria, no la fuente de ella. Así que, cuando escuches mensajes sobre el Dios que llevas dentro, reconoce el eco de la serpiente. Son frases magnéticas, pero mortales. El orgullo sigue siendo la autopista hacia la ruina espiritual. 3. La congregación que desintegra a la Trinidad. Uno de los misterios más sublimes y fundamentales de la fe es la revelación de un único Dios que existe eternamente en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto no es una construcción teológica de hombres, sino la forma en que Dios mismo se ha revelado, culminando en la orden de Cristo de bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No son tres dioses, lo que sería politeísmo. Tampoco es un solo Dios que usa diferentes máscaras o modos dependiendo de la situación, como un actor que cambia de vestuario. Son tres personas divinas, coeternas, coiguales, que existen en una comunión perfecta y constituyen la única deidad. Sin embargo, hay congregaciones que atacan este pilar. Enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu no son personas reales y distintas, sino meras manifestaciones o roles de un único ser. Este error, conocido como modalismo, parece una sutileza teológica, pero en la práctica demuele todo el plan de salvación. Reflexiona por un momento. Si Jesús no es una persona distinta del Padre, ¿a quién le oraba con agonía en Getsemaní? ¿Estaba representando un soliloquio para los discípulos? Si el Espíritu no es una persona distinta del Hijo, ¿quién descendió sobre él en su bautismo? Si todo es un monólogo divino, los eventos más cruciales de la redención se convierten en un teatro sin sentido, en lugar de la transacción cósmica que realmente fueron. La plenitud del amor divino se expresa en la relación eterna que existe dentro de la Trinidad. El Padre ama al Hijo, el Hijo glorifica al Padre, y el Espíritu procede de ambos. Fue este amor perfecto y eterno el que diseñó tu rescate. El Padre planeó y envió, el Hijo obedeció y se sacrificó, y el Espíritu Santo sella y aplica esa salvación en tu corazón. Tres personas, un propósito unificado. Reducir esta gloriosa realidad a simples modos es vaciar de contenido el Evangelio. Sin un Hijo eterno, no hay un verdadero sacrificio de amor y obediencia al Padre. Sin un Espíritu eterno, no hay un consolador personal que habite en ti hoy. Sin la Trinidad, el cristianismo se convierte en una religión fría y distante. El apóstol Pablo lo entendió perfectamente al bendecir a la Iglesia con estas palabras: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. No es un poema, es la descripción de tu vida espiritual. La gracia te llega a través del Hijo, el amor te ancla en el Padre, y la comunión la experimentas por el Espíritu. Cuando una iglesia niega la Trinidad, está domesticando al Dios infinito para que quepa en la lógica humana, pero en el proceso, pierde la verdad que da vida. El misterio de la Trinidad no existe para que lo resolvamos, sino para que lo adoremos. Si lo aceptas, entiendes que nunca estás solo. El Padre te cuida desde el cielo, el Hijo intercede por ti a su diestra, y el Espíritu vive dentro de ti. 4. La congregación que reemplaza a Cristo con un líder humano. Uno de los desvíos más insidiosos y destructivos ocurre cuando una iglesia, sutilmente, deja de orbitar alrededor del sol de justicia, Cristo, y comienza a girar en torno a una estrella humana. No hablamos de respetar a un pastor fiel, pues la Biblia nos manda a honrar a quienes nos lideran. El cáncer espiritual aparece cuando la figura del líder evoluciona de ser un siervo a ser el centro de la fe, de ser un guía a ser el mediador indispensable, de ser un hermano a ser el ungido intocable cuyas palabras son ley y cuya vida es incuestionable. En ese instante, ya no es una iglesia, es un culto a la personalidad con fachada cristiana. Colosenses 1:18 es un láser que corta toda confusión. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No dice que sea un apóstol, un profeta o un pastor con un gran carisma. Solo Cristo tiene la preeminencia. Cuando una congregación se edifica sobre la personalidad de un hombre en lugar de sobre la persona de Cristo,
La gloria que le pertenece exclusivamente a Dios es desviada, y donde la gloria se desvía, la presencia genuina de Dios se retira. Hechos 4:12 lo declara: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ni el de un líder famoso ni el de una organización poderosa. Sin embargo, en estas estructuras, la palabra del hombre de Dios a menudo tiene más autoridad que la palabra escrita de Dios. La lealtad al líder se valora más que la integridad con la Escritura. Su foto se venera y su nombre se repite más que el de Jesús. Las señales de alerta son claras, cuando los testimonios giran en torno a lo que el apóstol me dijo en lugar de lo que el Señor me mostró en su palabra, cuando se infunde más temor a contradecir al líder que a ofender al Espíritu Santo, cuando los recursos y el servicio se enfocan en engrandecer el ministerio de un hombre, estás ante una idolatría religiosa. Cuando tu fe depende de un ser humano, ¿qué sucede cuando ese hombre falla, peca o muere? Toda la estructura se tambalea, dejando un rastro de almas heridas y desilusionadas, porque su casa no fue construida sobre la roca eterna. Este culto a la personalidad se disfraza con la excusa del respeto a la autoridad espiritual, pero en realidad es una jaula que crea seguidores dependientes en lugar de discípulos libres en Cristo. Un verdadero ministro de Dios siempre apuntará lejos de sí mismo y hacia Cristo. Te enseñará a escuchar la voz del Espíritu Santo por ti mismo, no a depender de su interpretación. Una iglesia saludable se reconoce porque el nombre de Jesús es el único nombre que se exalta. Si tu ancla está en Cristo, permanecerás firme aunque todos los líderes del mundo caigan. 5. La congregación que predica que el pecado y la muerte son ilusiones. Una de las herejías más sutiles y venenosas de nuestra era, a menudo infiltrada desde filosofías de la nueva era, es aquella que intenta negar la cruda y dolorosa realidad del pecado, el sufrimiento y la muerte. Con un lenguaje que suena elevado y positivo, estas doctrinas enseñan que el mal es solo una ausencia de bien, que el pecado es una conciencia de error, que la enfermedad es una falla en tu pensamiento y que la muerte es simplemente una transición a otro estado de conciencia. Se presenta como un evangelio de pensamiento positivo, pero en su núcleo aniquila por completo la razón de ser de la cruz. Si el pecado no es una ofensa real contra un Dios santo, ¿para qué murió Cristo? Si el sufrimiento es una mera percepción, ¿qué significado tuvieron los clavos en sus manos? Si la muerte es una ilusión, ¿qué victoria celebró al resucitar de la tumba? La Biblia no nos presenta a un Salvador que luchó contra malas ideas, sino a un Redentor que se enfrentó a realidades brutales. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, declara 1 Pedro 2:24. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, sentencia Hebreos 9:22. No son figuras retóricas. La cruz fue un evento sangriento, violento y real, y precisamente por eso tuvo un poder real. Cuando una iglesia predica que todo lo negativo es una ilusión, está convirtiendo la obra de Cristo en un acto simbólico y la redención en un simple ajuste mental. La gracia es sustituida por el poder de la mente. Te dicen, declara la victoria, cambia tu confesión, ignora los síntomas y serás sano. Pero el Evangelio no es un truco psicológico, es la noticia de que un Dios real intervino en un mundo roto para cargar con un pecado real y derrotar a una muerte real. Imagina a una persona atormentada por la culpa que busca desesperadamente el perdón, y en lugar de ofrecerle la sangre de Cristo, le dicen, tu culpa es solo una ilusión mental. Esa alma se va sin remedio. Esta doctrina no libera, encierra a las personas en una prisión de autoengaño, culpándolas por no tener suficiente fe positiva para cambiar su realidad. Jesús no te pide que ignores tu pecado, sino que lo confieses para que Él pueda limpiarlo. No te pide que finjas que no hay dolor, te invita a encontrar su presencia y su fuerza en medio del dolor. El Evangelio no niega la oscuridad, demuestra que la luz de Cristo es infinitamente más poderosa. Por tanto, cada vez que escuches un mensaje que minimice la gravedad del pecado o reduzca la fe a un mero optimismo, huye. Te están ofreciendo un placebo espiritual cuando lo que necesitas es la cura real que solo se encuentra en la sangre de Cristo. 6. La congregación que te pone en una cinta de correr hacia el cielo. Uno de los fraudes espirituales más antiguos y efectivos es la idea de que puedes ganar o asegurar tu salvación a través de tu propio esfuerzo. Sistemas religiosos completos se han erigido sobre esta premisa, creando laberintos de reglas,
rituales, sacrificios y mandamientos que convierten la vida cristiana en una carrera agotadora por merecer el favor de Dios. Pero la palabra de Dios es un martillo que rompe esta cadena, porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando una iglesia pone la carga de la salvación sobre los hombros del hombre, está declarando que el sacrificio de Cristo en la cruz fue insuficiente, que fue un pago inicial, pero que tú debes pagar el resto con tus buenas obras. El creyente que vive bajo este sistema legalista jamás experimenta la verdadera paz. Su vida es un ciclo de ansiedad. Siempre se pregunta, ¿he orado lo suficiente? ¿He servido lo suficiente? ¿Soy lo suficientemente santo? En lugar de vivir con la seguridad y la libertad de un hijo amado, vive con el temor constante de un esclavo que teme el castigo del amo. Su relación con Dios no se basa en el amor, sino en el rendimiento. Si pudieras salvarte a ti mismo a través de tu moralidad o tu disciplina, la muerte de Jesús habría sido el acto más innecesario de la historia. La cruz sería un adorno, no el epicentro de la salvación. Sin embargo, muchas congregaciones siguen predicando un evangelio de mérito humano. Quizás lo has experimentado, esa sensación de que nunca das la talla, de que siempre estás en deuda con Dios. Ese agotamiento espiritual no proviene del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Proviene de una enseñanza torcida que te obliga a mirarte a ti mismo en lugar de mirar a Cristo. En la cruz, Jesús no dijo, he hecho mi parte, ahora te toca a ti. Él gritó, consumado es. La obra está completa. No hay nada que puedas añadir. Tu obediencia, tu santidad y tus buenas obras no son la causa de tu salvación, sino la consecuencia agradecida de haber recibido un regalo inmerecido. Estas iglesias producen creyentes agotados, orgullosos de su propia justicia o perpetuamente atados a la culpa. La verdadera salvación no nace de tu esfuerzo, nace de su sacrificio. No se sostiene por tu buen comportamiento, se sostiene por su sangre derramada. 7. La congregación que se declara el único arca de salvación. Pocas cosas son tan letales como la arrogancia espiritual disfrazada de celo doctrinal. Existen grupos que se autoproclaman la única y exclusiva representación del verdadero cristianismo sobre la faz de la tierra. Aislados por muros de orgullo, enseñan que fuera de su organización no hay salvación, que sus interpretaciones son las únicas válidas y que sus prácticas son el único camino correcto. A primera vista, puede parecer una admirable devoción por la pureza, pero en el fondo es una forma de sectarismo que encarcela a sus miembros en un sistema de control y miedo. La verdadera Iglesia de Cristo no es una denominación ni una institución, es un organismo vivo y universal compuesto por cada persona que ha sido lavada por la sangre del Cordero, sin importar su nacionalidad, su raza o la congregación local a la que asista. Negar esta realidad es intentar ponerle fronteras al Espíritu Santo. Este tipo de grupos atrapan a la gente ofreciéndoles una falsa sensación de seguridad. Mientras estés aquí, con nosotros, estás a salvo. Si te vas, te expones al engaño y la condenación. Esta mentalidad no genera amor por Cristo, sino miedo a la institución. La fe del miembro se mide por su lealtad al grupo, no por su comunión personal con Dios. Se les enseña a creer que abandonar su iglesia es sinónimo de abandonar a Dios. Este sectarismo es una afrenta directa a la oración de Jesús en Juan 17, donde rogó al Padre para que todos sus seguidores sean uno. Estos grupos levantan muros donde Cristo vino a derribarlos. Crecer en un ambiente así es espiritualmente devastador. Produce creyentes con una visión raquítica de Dios, incapaces de ver su obra más allá de sus cuatro paredes, temerosos de pensar por sí mismos y dependientes de una jerarquía humana. Nadie tiene el monopolio de la verdad. El cuerpo de Cristo es inmenso, diverso y glorioso, unido bajo una única cabeza, Jesucristo. Cualquier grupo que afirme ser la única voz autorizada de Dios en la tierra ha caído en la misma tentación de los fariseos, quienes creían que poseían a Dios. La fe auténtica no te encierra en una burbuja, te libera para amar y servir a todos los hermanos en la fe. No te ata a una organización, te conecta con un reino eterno. Por lo tanto, cuando escuches a alguien decir solo aquí está la salvación, reconoce la voz del orgullo sectario. La verdadera iglesia no se define por un nombre en la puerta, sino por la presencia del Espíritu en los corazones redimidos.
Has llegado hasta el final, y eso no es un dato menor. Eso revela algo profundo sobre tu espíritu. La gran mayoría de las personas no tienen la capacidad de atención ni la fortaleza interior para un mensaje tan confrontador. Se habrían distraído, habrían cambiado de video buscando algo más ligero. Pero tú te quedaste. Y tu perseverancia es la marca de que en ti hay un hambre real por la verdad, un anhelo por el Dios genuino que no se satisface con imitaciones. ¡Felicidades! Eres parte de ese remanente que el cielo está despertando. Hoy hemos arrancado la máscara a las iglesias que degradan a Cristo, a las que deifican al hombre, a las que desintegran la Trinidad, a las que idolatran a líderes, a las que niegan la realidad del pecado, a las que predican una salvación por obras y a las que se encierran en el orgullo sectario. Pero este viaje no era solo para señalar errores ajenos, era un espejo para tu propia alma. Porque cada una de estas desviaciones puede ser una batalla sutil en tu propio corazón. La pregunta que debe arder en tu mente ahora es, ¿estoy viviendo el Evangelio real o sin darme cuenta me he acomodado a una versión adulterada? La inquietud que sientes es una invitación del Espíritu Santo para que vuelvas al único centro que importa, Jesucristo, y solo Él. Ahora, para sellar tu compromiso con la verdad, te pido un último acto. Para que yo pueda identificar a los guerreros que completaron esta jornada, ve a los comentarios y escribe esta declaración: mi ancla es Cristo. Esas 3 palabras son más que un comentario, son un decreto de fe, una declaración pública de que, en medio de la tormenta de engaños, eliges permanecer firme en la roca. Quiero leer tu nombre, porque eres parte de los valientes que Dios está levantando. Y antes de cerrar, entiende que canales como este son faros en un océano de creciente oscuridad. Y tú tienes el poder de mantener esta luz encendida. ¿Cómo? Compartiendo este video. Envíalo a alguien que amas. Quizás esa persona está atrapada en uno de estos sistemas, y este mensaje puede ser la llave que abra su celda. Y tu suscripción es más que un clic, es tu decisión de mantenerte conectado a una fuente que te desafiará y te equipará. Si aún no lo has hecho, pregúntate por qué. Al suscribirte, declaras, elijo mantener mi lámpara llena de aceite. Levanta la cabeza. En tiempos de engaño universal, aferrarse a la verdad es un acto revolucionario. Y tú, al llegar hasta aquí, has demostrado que eres un revolucionario. El cielo lo celebra, el infierno lo lamenta, y tu vida ya no puede ser la misma. Escribe mi ancla es Cristo. Comparte, suscríbete y prepárate, porque la próxima vez que nos encontremos, iremos aún más profundo. Eres el remanente.